10 hechos sobre Moisés que mucha gente no conoce. Número 1. Moisés le pidió a Dios que quitara su nombre del libro de la vida. Lo que sucedió para que Moisés hiciera esta declaración y lo que podemos aprender de ella ocurrió al mismo tiempo que la adoración del becerro de oro. La parábola del becerro de oro arroja luz sobre la naturaleza humana y la tendencia de los individuos a desviarse de su compromiso con Dios. Es irónico que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos de Dios, los israelitas estaban violando el primer mandamiento, que establece que no se debe tener otro Dios que Dios. La impaciencia de los israelitas con Moisés en el monte Sinaí los llevó a crear la idea de un nuevo Dios que los guiara o adorara. Para ello fundieron sus joyas de oro y las utilizaron para construir el becerro de oro. La impaciencia del pueblo los hizo volverse hacia Aarón y le dio la responsabilidad de servir como su guardián espiritual en lugar de Moisés. Aarón obedeció obedientemente y convirtió sus aretes de oro en un becerro de oro tallado, lo cual era un comportamiento específicamente prohibido. Luego comenzaron a entregarse a la adoración de ídolos y al mismo tiempo a participar en conductas inmorales como comer, beber y jugar. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Desciende inmediatamente, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido». Rápidamente se apartaron del camino que les mandé y se hicieron un becerro de metal fundido. Se inclinaron, se postró delante y le ofreció sacrificios y dijo: «Este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto». Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8. El descenso de Moisés de la montaña, donde las 2 tablas del testimonio, se encontró con Josué en el camino y llegó al pueblo mientras celebraban su fiesta sensual e idólatra. En su justa ira rompió las tablas de la ley como testimonio de lo que el pueblo ya lo había hecho. Éxodo capítulo 32, versículos 31-34. Entonces Moisés volvió al Señor y dijo: «Oh, qué gran pecado ha cometido este pueblo. Se han hecho dioses de oro. Pero ahora, por favor, perdona su pecado. Si no, bórrame del libro que escribiste». El Señor respondió a Moisés: «A cualquiera que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ve ahora, lleva al pueblo al lugar que te dije, y mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el momento de castigar, yo castigarlos por su pecado». Moisés no alivió la gravedad del pecado cometido por el pueblo, ni trató de minimizar su impacto. Ellos eran los encargados de glorificar a una deidad dorada. A pesar de la enormidad del pecado del pueblo, Moisés pidió perdón. Este fue un llamado a la misericordia y la gracia de Dios. Moisés rogó a Dios que perdonara a Israel debido a su propia identificación abnegada con el pueblo pecador. Si Dios se negaba a perdonar, Moisés pidió ser condenado como sacrificio por su pueblo pecador. Moisés sintió que Israel había pecado tan terriblemente que la sangre de un dios o de un buey no podía cubrirlos. Tenía que ser un hombre el que sufriera en su lugar. Por lo tanto, ofreció ser borrado del libro de Dios si eso de alguna manera podía salvar al pueblo. Dios dijo no a la petición de Moisés, pero podemos decir que Dios estaba anticipando el sacrificio de alguien mayor que Moisés, que se entregaría por los pecados del pueblo, trayendo una expiación plena y completa. Por supuesto, Jesús tuvo el mismo corazón sacrificial cuando murió por nuestros pecados. Dios acordó perdonar a la nación, pero se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individualmente. Ahora pues, ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho. Mi ángel irá delante de ti. Éxodo capítulo 32, versículos 31-34. Moisés y el ídolo de Neustán. Los libros bíblicos de Reyes se refieren a la imagen de una serpiente enrollada alrededor de un poste, como el ídolo de Neustán. La imagen se describe en el libro de los Números, después de su liberación de Egipto. La gente comenzó a quejarse ante Dios sobre las condiciones de sus vidas, y en respuesta directa, Dios esparció serpientes venenosas entre ellos.
Mucha gente acabó muriendo y muchas más estaban muriendo. En respuesta a la oración de Moisés, Dios ordenó que se erigiera una serpiente de bronce sobre un poste, prometiendo que cualquiera que mirara la serpiente de bronce sería sanado de la mordedura de serpiente que había recibido. Los israelitas comenzaron a adorar a la serpiente de fuego que Moisés había hecho de bronce. Algún tiempo entre Moisés y Ezequías se menciona la serpiente de bronce en relación con las reformas de Ezequías, pero el culto a Nehushtan puede haber sido mucho antes de Ezequías, 2 Reyes capítulo 18 versículo 4. Quitó los lugares altos de adoración pagana, derribó las imágenes de las piedras conmemorativas y cortó las Asherim. También desmenuzó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehushtan, escultura de bronce. Si bien es fácil ver cómo algo que traía una curación milagrosa podía convertirse en objeto de adoración, seguía siendo una desobediencia flagrante a los mandamientos. Entidades de Dios. La serpiente de bronce fue el método de liberación de Dios durante el incidente registrado en Números 21. No hay la más mínima indicación de que Dios tuviera la intención de que tuviera alguna aplicación adicional. Es interesante notar que la traducción literal de la palabra Nehushtan es pieza de latón. Es posible que Ezequías le diera el nombre de Nehushtan para recordar al pueblo que era solo una pieza de bronce y que no contenía ningún poder. Incluso en la situación descrita en Números 21, fue Dios quien trajo la curación, no Nehushtan. Una poderosa lección que todos debemos aprender de Nehushtan es que incluso las cosas buenas y las buenas personas tienen el potencial de convertirse en ídolos en nuestras vidas. Toda nuestra adoración, alabanza y gratitud debe estar dirigida exclusivamente a Dios, nada más, independientemente de su increíble historia. Es digno. ¿Por qué Dios mataría a Moisés en el Éxodo? La zarza ardiente. Dios eligió a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Moisés también es conocido como el dador de la ley y el mediador de los antiguos pactos. El encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Dios invitó a Moisés a ser el salvador de su pueblo, fue un acontecimiento clave en la vida de Moisés. El Señor le prometió a Moisés que libraría a su pueblo de Egipto y los conduciría a una tierra de abundancia, Canaán. 40 años después de huir a Madián, Moisés regresó a Egipto por orden de Dios. Fue con su esposa e hijos, Séfora, Gersón y Eliezer. Pero antes de que Moisés pudiera entregar el mensaje, tuvo que aprender a obediencia. No había podido circuncidar a su propio hijo, Gersón o Eliezer, posiblemente debido a la oposición de Séfora. Pero sucedió que durante el campamento nocturno en el camino, el Señor encontró a Moisés y trató de matarlo. Entonces Séfora tomó una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y la arrojó a los pies de Moisés diciendo: «Verdaderamente eres para mí un esposo de sangre». Entonces la dejó sola. En ese momento ella dijo: «Tú eres esposo de sangre a causa de la circuncisión». Moisés estaba a punto de ser asesinado por Dios a causa de su transgresión. La naturaleza de la transgresión de Moisés no se revela claramente, pero las circunstancias circundantes proporcionan pistas importantes. El rito sagrado de la circuncisión, que simbolizaba la alianza del Todopoderoso con su pueblo elegido, parece haber sido descuidado por Moisés, lo que podría deberse a la presión de su tribu madianita sustituta. Zipporá, a quien obviamente le desagradaba la circuncisión, también pudo haberlo convencido de no circuncidar a su hijo, explicando su furia. Creía que al derramar la sangre de su hijo, le había salvado la vida a su marido. Moisés había desobedecido el mandato de Dios, pero ahora Dios le está diciendo a Moisés que no usa a cualquiera, sino a aquellos que son santos y justos. Sabemos que no somos santos y justos en nosotros mismos, sino que somos justos solo por Cristo. Pero eso no significa que sigamos pecando para que la gracia aumente.
Moisés estaba a punto de regresar y representar a Dios, pero no había hecho lo que haría un representante justo de Dios, ni siquiera con sus propios hijos, y por eso Dios trató de matarlo. Dios es muy duro en sus juicios, porque le muestra a la gente que no es un Dios con quien se puede jugar. Por lo tanto, como Moisés iba a ser el libertador, tuvo que trabajar en áreas de su propia vida, en las que estaba fuera de control. Porque Dios es santo, este nivel de juicio también se aplica a los israelitas. Dios nos muestra que no usará a personas malvadas para juzgar a otras personas. Moisés no era apto para servir como líder espiritual debido a su pecado no resuelto, y el problema necesitaba resolverse antes de que pudiera cumplir adecuadamente su tarea. Tan pronto como Zipora completó la tarea, el Señor lo dejó ir. En resumen, Dios estaba planeando matar a Moisés porque se suponía que debía enseñar a los israelitas la ley de Dios, pero él mismo la estaba quebrantando. A Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. A veces, el castigo no parece coincidir con el crimen, y a primera vista, que Moisés golpee una roca en el desierto, por frustración con los israelitas, no parece una razón justa para impedirle ver la tierra prometida. Después de todo, había sido testigo de las 10 plagas, había sacado a Israel de Egipto y atravesado el Mar Rojo. Había entregado los 10 mandamientos desde el monte Sinaí, y había ganado muchas de las batallas de Israel. Entonces, ¿por qué permitiría Dios que un solo golpe de roca en Meribá impidiera que Moisés entrara en la tierra que Dios había prometido a Israel? Los israelitas se quejaron ante Moisés por la falta de agua y también pusieron a prueba al Señor. Entonces, Moisés clamó al Señor pidiendo ayuda, diciendo: ¿Qué debo hacer con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Entonces el Señor dijo a Moisés: Ve delante del pueblo, y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y tomando en tu mano el bastón con el que golpeaste el Nilo, ve. He aquí, yo estaba delante de ti allí sobre la roca en Horeb. Allí golpearás la roca, y de ella saldrá agua para que el pueblo tenga de beber. Y así lo hizo Moisés delante de los ancianos de Israel. Éxodo capítulo 17 versos 4 al 6. El agua brota de las rocas y proporciona de bebida a los israelitas. En esencia, los israelitas se acercaron a Moisés con un problema. Moisés ascendió a Dios. Dios le dio a Moisés instrucciones específicas y mientras Moisés las seguía, el agua comenzó a fluir. Considere lo que sucede en la segunda Meribá, cuando Moisés se frustra y desobedece a Dios. Números 20 contiene el segundo milagro. Los israelitas llegan al desierto de Sin, cerca de Kadesh. Los israelitas nuevamente se quejaron ante Moisés por la falta de agua. Números capítulo 20 versículos 1 al 13. El segundo milagro. Entonces los israelitas, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el primer mes del año 40, después de su salida de Egipto, y el pueblo habitó en Cades. Miriam murió allí y allí fue sepultada. Pero como no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo discutió con Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos perecido como nuestros hermanos perecieron delante del Señor. ¿Por qué habéis traído a la asamblea del Señor a este desierto, para morir aquí nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos sacaste de Egipto a este lugar miserable? No es lugar para el trigo, ni para las higueras, ni para las vides, ni para los granados, y no hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión y se postraron rostro en tierra delante del Señor en oración. Entonces se les apareció la gloria y el esplendor del Señor, y habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma la vara, y tú y tu hermano Aarón reunís a la congregación y hablad a la roca delante de ellos, para que derrame su agua. Así les traeréis agua del roca, y la congregación y sus ganados beberán agua fresca.
Entonces Moisés tomó el bastón delante del Señor, tal como le había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña. Y Moisés les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os traeremos agua de esta peña? Entonces Moisés, enojado, levantó la mano y con su vara golpeó la roca 2 veces, en lugar de hablarle a la roca, como el Señor le había ordenado. Y el agua brotó en abundancia, y la congregación y su ganado bebieron agua fresca. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no me creísteis para santificarme delante de los hijos de Israel, no debéis introducir esta asamblea en la tierra que os he dado. Estas son las aguas de Meribá, contienda donde los hijos de Israel contendieron con el Señor, y él se mostró santo entre ellos. Moisés se había cansado del pueblo de Dios. Dios simplemente lo dejó pasar. Contendieron con él, contendieron con Dios y contendieron con la administración de Moisés en todos los casos. A primera vista, parece que Dios está castigando severamente a Moisés. Después de todo, Moisés había seguido fielmente las instrucciones de Dios hasta ese momento. ¿No sería posible que Dios simplemente dejara pasar esto? ¿Fue demasiado lejos? Primero, debemos entender que la primera herida en la roca prefigura a Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 5. No quiero que ustedes, creyentes, ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, a través de la cual la presencia de Dios pasó delante de ellos, y milagrosamente y con seguridad atravesaron el Mar Rojo. Todos fueron bautizados en Moisés, en su protección segura como su líder, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque estaban bebiendo de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no estuvo complacido con la mayoría de ellos, ya que fueron esparcidos por el suelo en el desierto, porque su falta de autocontrol los llevó a la desobediencia, lo que los llevó a la muerte. Moisés obedeció a Dios al golpear la roca en Éxodo 10, pero Moisés desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle en Números 20. El incidente en Números 20 fue la segunda herida que Moisés le dio a la roca, siendo la primera en Éxodo 17. Como resultado, enseñamos que Moisés fue castigado por golpear la roca 2 veces en Números 20, en lugar de hablarle. Según 1 Corintios, Dios pretendía que la roca en el desierto fuera una representación de su Hijo Jesucristo. En Éxodo 17, el Señor le dijo a Moisés que golpeara la roca para establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. Cristo es nuestra roca y piedra angular que fue herido por nosotros, y producirá ríos de agua viva, como se repite en los Salmos e Isaías. Además, el libro de Hebreos afirma que Cristo murió una vez por todas, y que no es necesaria ninguna otra expiación por los pecados. Por lo tanto, en la escena de Éxodo 17, el Señor tenía la intención de que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez, simbolizando que Jesús fue sacrificado solo una vez para traernos la salvación. Más adelante, en Números 20, el Señor le ordenó a Moisés que simplemente le hablara a la roca para que se preservara la imagen creada en Éxodo 17. Servido. Cuando Moisés decidió golpear la roca por segunda vez, estropeó la imagen de Éxodo 17. Nos habríamos quedado perplejos por la imagen distorsionada si Dios no hubiera corregido el error de Moisés, concluyendo que Cristo, la roca, tuvo que ser sacrificado repetidamente para nuestra salvación. Como resultado, Dios reprendió a Moisés para asegurarse de que entendiéramos correctamente la imagen de la roca, impidiendo que Moisés entrara a la tierra prometida. Durante el proceso, el Señor creó una nueva imagen para ayudar a las personas a entender correctamente la salvación. Al negarse a permitir que Moisés entrara a la tierra prometida, el Señor demostró que no podemos entrar a la salvación, es decir, a la tierra prometida, a través de las obras de ley, o sea, de Moisés, pero solo por obra de Jesús, que quiere decir por Josué, que es el nombre Yeshua o Jesús,
Cuando Dios le mandó hablar a la roca para obtener agua para la nación, él lo golpeó con ira. Reaccionó con rabia en lugar de con calma y como resultado, se le impidió entrar a la tierra prometida. Número 5. Los reyes magos a los que se enfrentó Moisés. Los magos Yanes y Jambres. La narrativa de los magos de Faraón se puede encontrar en Éxodo 7 y 8, cuando Moisés y Aarón confrontan a Faraón en Egipto y le exigen que libere al pueblo de Dios de la esclavitud para validar su mensaje. Moisés y Aarón realizan milagros. Moisés ocupó un lugar especial en la historia debido a la extraordinaria cantidad y variedad de hazañas milagrosas que se le atribuyeron. Como está escrito, todos los milagros poderosos y todo el gran terror que realizó Moisés. Aprendemos que Moisés no tenía paralelo en el poder y la autoridad con el que dirigió al pueblo de Israel. Se nos dice que nunca ha habido otro profeta como Moisés en Israel desde entonces. Sin embargo, hubo grandes gobernantes de Israel, así como líderes, profetas y sacerdotes. Pero antes de la llegada de Jesucristo, conocido como el Mesías, nunca hubo otro hombre que ocupara todos los puestos tan gloriosamente como Moisés. Incluso con los milagros de Moisés, enfrentó la oposición de Janes y Jambres. Dios dio a Moisés y a Aarón la instrucción de mostrarle una señal a Faraón en su primer encuentro con el rey, arrojando el bastón de Aarón al suelo. Dios estaba consciente de que Faraón requeriría una señal. Después de que Aarón hizo esto, el bastón que tenía en la mano se convirtió en una serpiente. El Faraón no perdió el tiempo y llamó a sus magos, cada uno de los cuales fue capaz de convertir su propio bastón en serpientes. La serpiente de Aarón se tragó las serpientes que estaban siendo utilizadas por los magos, lo que debió ser interpretado como una oscura advertencia a la corte del Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando Faraón os diga, haced un milagro, entonces diréis a Aarón: toma tu vara y arrójala delante de Faraón, para que se convierta en serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a Faraón e hicieron exactamente como el Señor les había mandado. Aarón arrojó su vara delante de Faraón y sus siervos, y se convirtió en una serpiente. Entonces Faraón llamó a los sabios, encantadores y adivinos de Egipto, y ellos también con sus artes secretas y hechicerías hicieron lo mismo, arrojando cada uno su vara, y se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Los magos de Faraón lograron realizar milagros 2 veces más, igualando las señales que Moisés y Aarón les habían mostrado. La primera plaga que Moisés llamó a los egipcios fue una plaga de sangre. Los magos también pudieron convertir el agua en sangre, como había hecho Moisés con el río Nilo, la plaga de sangre. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre en toda la tierra de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. E hicieron Moisés y Aarón tal como el Señor había mandado, y levantó su vara y golpeó las aguas que había en el Nilo, ante los ojos de Faraón y de los siervos, y toda el agua que había en el Nilo se convirtió en sangre. Y los peces que estaban en el Nilo murieron, y el Nilo olía mal, de modo que los egipcios no podían beber el agua del Nilo, y la sangre estaba por toda la tierra de Egipto. Sin embargo, los sabios, encantadores y adivinos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes secretas, y el corazón de Faraón se endureció. Y él no los escuchó, así como el Señor había dicho. Esto fue una gran locura por parte de los magos. Las plagas eran maldiciones de Dios, pero en lugar de intentar revertir la maldición, decidieron convertir más agua en sangre. También aumentaron la maldición de su pueblo. Este es el camino de las artes oscuras. Su objetivo no era aliviar los problemas del pueblo de Egipto.
El maligno estaba tratando de mostrar importancia en lugar de ayudar a quienes estaban bajo su mando. Era una manera de mente de pienso, y desafortunadamente no hicieron nada para ayudar a su gente. La segunda plaga que afectó al pueblo egipcio fue una plaga de ranas. Y los magos agravaron el problema conjurando sus propias ranas, en lugar de encontrar una solución. Esto empeoró aún más la situación. Después de esto, sin embargo, la autoridad de los magos cesó, ya que no pudieron reproducir más plagas, y admitieron que estaban presenciando el dedo de Dios en los signos de Moisés. Éxodo capítulo 8, versículo 19. Entonces los magos dijeron a Faraón: «Este es el dedo sobrenatural de Dios». Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Satanás había dado a los magos de Faraón el poder de duplicar algunas de las señales que Dios realizó a través de Moisés y Aarón. Entonces, ¿cómo pudieron los magos egipcios realizar estas increíbles hazañas? Aunque no es tan poderoso como Dios, Satanás, anteriormente uno de los ángeles más altos de Dios, puede engañar, emular milagros e incluso predecir el futuro con cierto grado de precisión. La fuerza de Dios acabó prevaleciendo sobre los brujos egipcios. No lograron convocar a los mosquitos. La capacidad de realizar milagros por el poder de las tinieblas y la voluntad de aceptarlos como auténticos caracterizarán los últimos días. Así como el poder de Jannes y Jambres tenía límites, también los tuvo la autoridad de Satanás, incluso en los últimos días. Dios todavía tiene el control. Hay esperanza, una esperanza triunfante en Jesús. Los milagros pueden usarse para probar algo sobrenatural, pero no pueden usarse para probar que algo es cierto. Estos magos egipcios eran hombres inteligentes y eruditos. Sin embargo, Pablo notó que no tenían la sabiduría que viene de Dios. Algunos de nosotros nos sentimos impresionados por cualquier poder espiritual real sin considerar cuidadosamente que el verdadero poder puede tener una fuente siniestra en lugar de divina. E incluso, si un nuevo poder parece tener las respuestas que buscamos, no debemos dejarnos seducir por él, ya que las fuerzas demoníacas pueden presentarse como ángeles de luz. Número 6. El único hombre que Dios sepultó. Dios decidió ocultarnos información sobre los eventos que condujeron al fallecimiento de Moisés. Moisés ascendió a las alturas del monte Nebo, mientras Israel acampaba en las llanuras de Moab. Desde allí tenía una vista clara de toda la tierra prometida hasta la costa del mar occidental. Deuteronomio, capítulo 34, versos 1 al 3. Ahora Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, desde Galad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negev, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. ¿Qué título tan honorable tiene Moisés? Se distingue como siervo de Jehová. Él ejemplificó esto a lo largo de su vida, trabajando duro en todo lo que hizo, porque esperó en Dios sus instrucciones, como un siervo espera a su amo. Y se propuso comportarse según el estándar puesto delante de él en la montaña santa. Como siervo, Moisés era devoto de Dios. No lo viste trabajando demasiado o ignorando su posición. Su respeto por el nombre del Señor era profundo. Su lealtad a la causa del Señor era inquebrantable y su fe en la palabra del Señor era firme. Pero no importa cuán siervo de Dios fuera Moisés, necesitaba morir. Es el destino que acontece a la mayoría de los hombres. Solo 2 personas pueden salir de este mundo y entrar en los refugios de la gloria sin tener que cruzar jamás el río de la muerte. Moisés no es uno de ellos. Al final de la vida de Moisés, Dios le dio una visión de la tierra hacia la cual salió de Egipto. Moisés subió al monte Nebo, desde las llanuras de Moab hasta la cima del Pisga.
Ali escaló, incluso a los 120 años de edad, casi 1 kilómetro de altura. No hay muchos hombres de 120 años que puedan escalar una montaña de 1 milla de altura y vivir para contarlo, pero Moisés sí pudo. Logró escalarlo, sin rastro, simplemente subiendo de la mano. Si te preguntas en qué condición se encontraba, esta hazaña te lo dirá. Sin embargo, allí estaba Moisés, de casi 1 siglo y cuarto de edad, subiendo a la cima de un pico de 1370 metros y pasando el mejor momento de su vida una vez allí. Moisés no estaba lleno de autocompasión. La extraordinaria escena del hombre de Dios, parado solo en la cima de la montaña, con una vista de Canaán debajo de él, no lo tomó por sorpresa. Su muerte se predijo hace mucho tiempo. Moisés sabía algún tiempo antes que debía morir sin poner un pie en Canaán. Por tanto, el gran hombre tenía abundante conocimiento de su propia partida. Debo agregar que aunque la muerte de Moisés demuestra la sabia bondad de Dios, la manera en que murió demuestra ampliamente la gracia de Dios. Después de que a Moisés se le aseguró que moriría, nunca hubo una queja ni siquiera una oración en contra de él. Su muerte fue la culminación de su vida. Se dio cuenta de que había logrado su propósito. Se le había encomendado la tarea de guiar a la gente a ella bosque, lo que hizo. Además, murió en la mejor compañía posible. Algunos hombres mueren más apropiadamente en compañía de sus hijos. Su fuerza estaba depositada en sus deberes y afectos domésticos, en su descendencia, cerrando fielmente los ojos. Pero no había verdaderos parientes del hombre Moisés. Moisés murió conforme a la palabra del Señor. ¿Qué manera de vivir? 120 años y no necesitas gafas. 1 siglo y 1 quinto y no necesitas muletas. Moisés nunca se sentó en una mecedora, frotando linimento y bebiendo garantiza. Pero el versículo 6 contiene una de las declaraciones más notables de toda la notable carrera de Moisés. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 6. El lugar de sepultura de Moisés. Y lo sepultó en el valle, en tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y nadie sabe hasta el día de hoy el lugar de su tumba. Dios sepultó personalmente a Moisés, la única persona en la Biblia. ¿Notaste esto? Se desconoce el paradero de su cuerpo. Luego el Señor escondió la tumba. ¿Qué lo obligaría a hacer esto? Porque esa tumba se convertiría en un santuario. Hasta el día de hoy seguirían dirigiéndose a Nebo, erigiendo santuarios, vendiendo palomitas de maíz y maní, ofreciendo diversas atracciones y posiblemente incluso enviando un tranvía hasta allí, con enormes pancartas declarando el lugar de enterramiento de Moisés. Entonces quedó escondido. Esto fue tan crucial para el Señor que incluso provocó una confrontación angelical. El diablo luchó por el cuerpo de Moisés. Judas, versículo 9, se refiere a un evento que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Hubo una pelea o disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés, pero no se describe lo que esto implicaba. Judas 9. Aún así, el arcángel Miguel contendió con el diablo cuando disputaba sobre el cuerpo de Moisés. No se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, pero dijo: «El Señor te reprenda». Este evento tiene lugar en junio. Aquí Judas comparte con nosotros un incidente que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Naturalmente surge la pregunta: ¿de dónde sacó esta información? Algunos dicen que la información se transmitió a través de la tradición. Esto puede o no ser cierto. No tenemos un conocimiento definitivo de por qué surgió la disputa entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés. No es improbable que Satanás quisiera saber dónde construir un santuario. Miguel se negó a emitir un juicio presuntuoso. En cambio, simplemente anunció la reprensión del Señor. A pesar de su gran poder, Miguel permanece completamente sumiso al Señor. Los ángeles justos tienen una posición y son sumisos a la autoridad. Considerando la fuerza de Miguel, la sumisión del arcángel a Dios
es aún más hermosa. Podemos ver que la sumisión nunca tiene como objetivo quitarle la fuerza, el propósito o el valor de un individuo. La fuerza del ángel Miguel no estaba en duda. Como aparece la última mención del arcángel Miguel en Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, como Satanás es arrollado del cielo. La confrontación es un mal necesario. A nadie le gusta, pero hay que hacerlo para corregir, purificar y unificar a la comunidad. Moisés se encuentra con Jesús. Esta transfiguración de Jesús se menciona en cada uno de los evangelios como un evento importante en la vida de Jesús y prueba de su divinidad. Jesús lleva solo a 3 de sus seguidores, Pedro, Santiago y Juan, a una montaña alta, después de realizar una serie de milagros y predecir su propia muerte. Esta es la escena de la transfiguración, en la que su apariencia es radiante. Fue transfigurado delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Esta gloria transmite la presencia real, porque en su persona el reino de Dios está con su pueblo. El círculo interno de discípulos testifica una profunda revelación de la identidad de Jesús, así como de su misión. Durante esta transfiguración aparecen 2 de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Su entrada simboliza la ley y los profetas, dando testimonio de Jesús, el Mesías, que cumple el Antiguo Testamento. Los judíos consideran a Moisés uno de sus más grandes líderes, pero Jesús es aún mayor. Moisés es a quien Dios usó para dar la ley, y Elías es quien conecta la profecía carismática anterior a los días de Samuel con los profetas que escribieron después. También se considera a Moisés el profeta modelo y a Elías el precursor del Mesías. Malaquías capítulo 4 versos 4 al 6 menciona tanto la entrega de la ley a través del siervo de Dios Moisés, como el envío del profeta Elías antes del día inminente del Señor. Su presencia en la montaña con Jesús demuestra la majestad de Jesús como aquel que será llamado Hijo de Dios. Trasciende ambas. La nube de la presencia de Dios se apareció a Moisés en el monte Sinaí. Su resplandor Shekinah llenó el tabernáculo. La nube de la presencia de Dios guió a los israelitas en el desierto. En la nube de la gloria del Señor se llenó el templo de Salomón. Jesús cumplió tanto la ley como los profetas, como lo demuestra su superioridad sobre Moisés y Elías, cuyas revelaciones eventualmente apoyaron a Jesús. Como Jesús es el Hijo de Dios encarnado, el profeta supremo que cumple la profecía de Moisés, los discípulos deben escucharlo para comprender su misión mesiánica. Cuando los discípulos miran hacia arriba, solo ven a Jesús. Su atención está ahora plenamente puesta en Jesús, como hubieran preferido Moisés y Elías, porque su significado supremo estaba en preparar el camino para el Mesías, el Hijo de Dios, y su propósito redentor. Aunque los discípulos tuvieron la revelación más explícita de la identidad de Jesús, todavía no comprenden completamente lo que presenciaron. Moisés ve a Dios. Moisés ve a Dios. Moisés pidió la presencia de Dios para guiar a su pueblo a Canaán. Éxodo capítulo 33, versos 12 al 17. Moisés dijo al Señor: «Ves que me dices, haz subir a este pueblo, pero no me dices a quién enviarás conmigo. Sin embargo dijiste, te conozco por tu nombre, también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, para conocerte, para encontrar gracia delante de ti. Considera también que esta nación es tu pueblo». Y el Señor le dijo: «Mi presencia irá contigo y te haré descansar». Entonces Moisés le dijo: «Si tu presencia no va conmigo, no nos hagas subir de este lugar. ¿Cómo se puede saber que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es porque caminas con nosotros, para que nos distingamos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?» Moisés deseaba la presencia de Dios. El Señor dijo a Moisés:
yo también haré esto que has dicho, porque has hallado gracia ante mis ojos, y te conozco por tu nombre. Aquí vemos a Moisés y Dios hablando abierta y honestamente, como si fueran amigos. Dios había prometido enviar un ángel para acompañar a los israelitas, pero esto no satisfizo a Moisés. ¿Quién era exactamente este ángel? Moisés deseaba que la presencia de Dios acompañara a los israelitas, no solo un ángel. Moisés también le pidió a Dios que le enseñara sus caminos, lo cual Dios le concedió en Éxodo, capítulo 34, versos 5 al 7. Entonces el Señor descendió en la nube y se puso allí con él, y proclamó el nombre del Señor delante de su rostro, y clamó: Señor, Señor Dios, misericordioso, clemente y paciente, y grande en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia por 1000 generaciones, y que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que de ninguna manera tendrá por culpable al culpable. Inocente, visitando la iniquidad de los padres, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Enséñame tu camino, para que pueda conocerte. Moisés se encontró con Dios en una zarza ardiente, fue testigo de la humillación de Dios ante el faraón y los egipcios. Vio a Dios dividir el mar y proporcionar agua de la roca, y pasó 40 días y noches en el monte Sinaí con Dios. Moisés había sido testigo de las señales y maravillas de Dios. Ahora quería encontrarse con Dios en persona. Deseaba tener una relación personal con Dios, que es más deseable que todas sus señales, obras y bendiciones combinadas. Conocer a Dios personalmente es la mayor bendición que cualquier ser humano puede recibir. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios respondió bondadosamente al deseo de Moisés de saber quién iría con él, diciendo: Mi presencia irá contigo, es decir, con Moisés. Tú es singular en hebreo. El Señor conocía a Moisés, y Moisés había hallado favor en él. Moisés, por otro lado, no estaba satisfecho con su relación. Quería más de Dios, a pesar de haber presenciado la zarza ardiente, la división del Mar Rojo, el agua que brotaba de la roca y el maná del cielo. Todo era viejo para él. Quería aprender más acerca de Dios. Quería una comprensión más profunda de sí mismo. Entonces Moisés dijo al Señor: Ahora pues, te ruego que si he hallado gracia ante tus ojos, me muestres tu camino, para que pueda conocerte. Moisés era como un hombre hambriento sentado a la mesa de una excelente comida. No me conformé con comer un aperitivo y probar la sopa. Quería estar satisfecho con todo lo que el Señor tenía para ofrecerle. Moisés entendió lo que decía el compositor: Como el ciervo anhela las aguas corrientes, así mi alma te anhela, oh Dios. Salmo capítulo 42, versos 1 y 2. Todo corazón creyente debe tener esta actitud. Dios no está interesado solo en los feligreses. Quiere ser conocido por los que tienen hambre y sed. De hecho, conocer a Dios es el significado de la vida eterna. Sin duda, Moisés dio un maravilloso ejemplo de intercesión y mediación ante Dios. ¿Qué hombre tan piadoso y temeroso de Dios era? Dios lo aprobó. Sin embargo, estaba por venir un mediador mayor que Moisés, Jesucristo, en quien también Dios se complació. Y gracias a Cristo, los cristianos también tienen los mismos privilegios que Moisés. Nosotros también podemos conocer a Dios. También somos amigos de Dios y podemos hablar con Él cara a cara. Entonces Moisés dijo: Muéstrame ahora tu gloria. Éxodo capítulo 33, verso 18. Moisés quería aún más. Le dijo al Señor: Por favor, déjame ver tu gloria. En otras palabras, Moisés deseaba ver una manifestación visible del Dios invisible, para que se hiciera pública para él y le proporcionara una demostración observable de su gloriosa divinidad. ¿Estás satisfecho con simplemente escuchar un sermón y cantar algunas canciones a Dios? ¿O anhelas constantemente ver más de Dios en tu vida
entender un mayor sentido de la gloria de Dios? Se animó a Moisés a hacer una última petición especial: muéstrame ahora tu gloria. Sobre todo, fueron la misericordia y la compasión de Dios las que lo llevaron a renovar su alianza con Israel. Dios luego explicó cómo demostraría su bondad y gloria a Moisés sin matarlo. Describió su aparición a Moisés usando los términos espalda y rostro. 1 Timoteo 6, 15, 16, que Dios traería en su propio tiempo, Él, el Dios bendito y único gobernante, el Rey de reyes y Señor de señores, el único inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La promesa de Dios de mostrarle a Moisés su bondad, su gloria, se cumplió poco tiempo después, como se describe en Éxodo capítulo 34, versos 5 al 7. Y el Señor dijo: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y proclamaré mi nombre Jehová en tu presencia. Tendré misericordia del que quiero tener misericordia, y tendré compasión del que quiero tener compasión. Pero él dijo: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. La petición de Moisés fue concedida bondadosamente por el Señor. Prometió mostrarle un destello de su gloria. Dios demostraría su bondad hacia Moisés al proclamar su propio nombre, el Señor. Incluso si a Moisés se le concediera este encuentro extraordinario, no podría ver el rostro de Dios, porque los humanos no podrían ver su rostro y seguir vivos. Entonces el Señor dijo: he aquí, hay un lugar cerca de mí, y tú estarás allí sobre la roca, y mientras mi gloria pasa, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano, hasta que yo fallecido. Entonces retiraré mi mano y veréis mi espalda, pero mi rostro no será visto. Mientras Moisés estaba sobre una roca, la gloria de Dios pasaba a su lado. Dios le dijo: te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré mi mano y verás mi espalda. En otras palabras, el Señor estaba limitando la exposición de Moisés a su gloria para su propio beneficio. No podía estar expuesto a nada más que un vistazo de la gloria de Dios desde atrás. A pesar de esto, su rostro literalmente se iluminaba con el asombro del encuentro y lo sagrado de hablar con el Señor, incluso con esta exposición limitada. Por supuesto, como Dios es espíritu, no tiene cuerpo y por tanto no tiene espalda, como tampoco tiene brazo. Nadie ha visto jamás a Dios en toda su gloria, pero el Hijo de Dios lo reveló. De hecho, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Hasta entonces seguiremos caminando por fe con Dios.